días, compañeros. Para hoy les tengo la resta de polinomios algebraicos. Para nuestro caso, tenemos que tener dos condiciones. La primera es que nos dan la operación planteada, como en este caso, efectuar directamente nos coloca la operación. Entonces, vamos a proceder. Lo primero que debemos hacer es destruir los paréntesis. Para destruir los paréntesis, pues vamos a hacer la operación. El primer paréntesis se coloca el término igual, porque el signo no está anteponiendo el paréntesis, el signo menos. Entonces queda igual los términos 7xz menos 5xy más 3y. Aumentémosle un poco el tamaño. Ok, queda lo mismo. 7xz menos 5xy más 3y. Para el segundo caso, o el segundo trinomio, el menos afecta los signos de los términos internos, o sea que cambian. Entonces, ¿cómo queda? Queda menos 9xy menos 6xz y más 10y. Revisemos nuevamente. Menos 9xy menos 6xz y más 10y. Ahora, ¿qué debemos hacer? La tercera parte es reunir los términos semejantes. Identifiquémoslos. xz con xz. Vamos a sumarlos directamente. Nos vamos a xy con xy y y con y. Vamos a efectuar la operación. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a xz con xz. Entonces, 7 menos 6 nos da 1xz. No hay necesidad de colocar el 1 porque se sobreentiende que el 1 está adelante de la parte literal en este caso. Ahora, xz con xz. 7 menos 6. Ahora, xy con xy. Menos 5 y menos 9. Sería menos 14. xy. Menos 5 y menos 9. Recuerde que la ley de los signos en la suma es menos, más menos nos da menos. Ahora, más 3y y más 10 nos da más 13y. Esta sería la respuesta a nuestro primer caso. Ahora, tenemos un segundo caso. El segundo caso es donde nos da la información para plantear la operación. Es decir, nos dice, de esta expresión restar esta expresión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. ¿Cómo identificamos cuál es el sustraendo? Donde dice la palabra restar, que es menos. A esta expresión le vamos a restar esta expresión, o le vamos a quitar esta expresión. Entonces, tenemos que empezar en orden. Colocar primero el minuendo y posteriormente el sustraendo. ¿Cómo lo hacemos? Así de sencillo. Vamos a romper los paréntesis. Primero el minuendo. Entonces, 7 AB menos 3B más 5A. Aquí los colocamos de igual forma como están, porque el paréntesis no hay un signo menos, entonces quedan iguales. Pero para nuestro segundo caso, restar, entonces quedaría menos, abro paréntesis, les recomiendo utilizar los paréntesis para no equivocarse y tener un orden en la operación. Colocamos 4AB
más 6b y menos 8a, perdón, más 8a, porque tiene menos, más 8a. Entonces, el primer término 4 quedaría con menos, cerramos paréntesis, ahora quitamos los paréntesis y aquí queda el orden en que deben quedar, porque al tener un signo menos, pues cambia los signos de los términos anteriores. Queda menos 4, AB, más 6B y más 8A. Ahora procedamos a la tercera parte. Es reunir los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Pues AB, es que tienen la misma parte literal, las mismas letras. 3B con 6B y 5A con 8A. Vamos a sumarlas. Entonces, 7AB menos 4AB da 3AB. 3B más 6B da más 3B. 6 menos 3. 5A más 8A nos da más 13A. Revisemos nuevamente. 7A menos 4AB nos queda 3. 3B menos 3B más 6B nos queda 3B más 3B y 5A más 8A nos queda 13A. Ok, compañeros, por hoy ha sido todo. Nos veremos en nuestro próximo video. No se les olvide suscribirse y darle clic a la campana. Si tienen alguna sugerencia, colocarlo en los comentarios. Ok, muchas gracias, muy amables.